Querigma, un mensaje a tu corazón, con el pastor Amílcar López. Vamos a sentarnos y en este momento agradecer el nombre del Señor, porque nos da la bendición de poder en este día estar aquí para poder escuchar la palabra de nuestro Dios. Hemos leído el pasaje de donde estará basada la predicación de esta hora, y quiero comenzar siempre mencionando estos dos grandes aspectos de la vida cristiana. Uno de ellos es que todo el tiempo debemos preguntarnos quién es Dios. Eso no debemos olvidarnos jamás. Todos los días preguntarnos quién es Dios. Y cuando nosotros vamos a la Escritura, encontramos a este Dios amoroso, bondadoso, pero también a este Dios que tiene bajo control todas las cosas. Y cuando nos preguntamos quién es Dios, también debemos preguntarnos quiénes somos nosotros. ¿Tú quién eres? Somos seres humanos, somos mortales, todo el tiempo fallamos, todo el tiempo le ofendemos a Dios. Entonces, cuando nos hacemos la pregunta de quiénes somos, llegaríamos a una conclusión a la cual el texto que el día de hoy estamos meditando va a revelarnos. ¿Quiénes somos nosotros? Somos personas incrédulas. Nos cuesta creer, ¿sí? ¿Y cómo es que llegamos al conocimiento de la verdad, al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Es gracias a ese amor de nuestro Dios. Por eso el tema lo hemos titulado así: es su gracia que nos ayuda a creer. Si no fuera por la gracia de Cristo, no creeríamos. Pero su gracia habilita nuestros corazones para que podamos creer en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos el Evangelio de Juan, de los 7 milagros que Juan menciona aquí en su Evangelio, la resurrección de Lázaro es el 7º. Eso es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque hay dos razones por las cuales diríamos que esto es importante. Primero, en la tradición judaica, el número 7 es el número de la perfección, el número completo. Lo que haría que este milagro es el que completa a los demás. Y es el milagro, diríamos, el milagro perfecto. Y número 2, el milagro anterior es el milagro de darle la vista a un hombre, lo cual hace de estos dos milagros una buena comparación o analogía de la incapacidad del hombre de ver su propia condición. Es decir, nosotros somos incapaces de ver nuestra realidad y obviamente ver nuestra condición pecaminosa. Somos pecadores, todo el tiempo fallamos a Dios. Por eso tenemos que analizar esta historia con este pensamiento que les he dicho previamente. Pregúntate quién es Dios y quién eres tú. Nosotros somos personas incapaces que nos cuesta creer, y por eso el primer punto lo hemos titulado así: todo hombre es incrédulo. Solamente la gracia de Cristo nos ayuda en nuestra débil fe. Pero hay una realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que toda persona es incrédula. Cuando nosotros leemos el texto, encontramos que el milagro, el cual se describe aquí en el Evangelio de Juan, tuvo lugar en Betania. Era llamada la aldea de Marta y María, ¿sí? Las cuales, al parecer, pertenecían a una familia muy allegada a Jesús. Eran amigos.
se menciona aquí en el texto. Y resulta que Lázaro, un amigo de Jesús, enfermó. ¿Sí? Y me llama la atención porque el texto nos revela algo muy importante ahí en el versículo 3. Dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Esto es muy importante, hermanos, porque sabemos que Jesús amaba a Lázaro. Pero no solo amaba a Lázaro, también amaba a Marta y a María. El versículo 5 dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Vemos ahí esa relación que existe entre Jesús y esta familia. Y el versículo 11 revela prácticamente cuál es la perspectiva de Jesús hacia esta familia. El versículo 11 dice, dicho esto, les dijo pues, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Nuestro amigo, ¿se dan cuenta? Que no solo es el amigo de Jesús, sino también es el amigo de sus discípulos. Jesús incluye a los discípulos y dice, nuestro amigo duerme. En otras palabras, el texto se usa como está muerto. O sea, nuestro amigo Lázaro está muerto. Aunque los discípulos no le entendieron en este momento de cómo es que está sucediendo esta situación, ¿verdad? Porque ellos entienden de una forma equivocada todo lo que Jesús les está diciendo. No entendieron de que cuando Jesús dice, Lázaro duerme, ellos dijeron, bueno, ¿qué hay que hacer? Pues hay que ir a despertarle. Y pensaban que Lázaro estaba dormido, literalmente. Pero a lo que Jesús se refiere es que Lázaro está muerto. Y vemos la cercanía de esta familia con Jesús, que algunos han dicho que quizás esta era la familia a la que Jesús acudía cuando necesitaba descansar, cuando necesitaba un tiempo de descanso. Como dicen algunos, cuando simplemente Jesús quería ser Jesús, ir a una casa a descansar. Sin embargo, lo sorprendente aquí, como hemos visto, hay una buena amistad, hay una buena relación. Lo que resulta sorprendente es que cuando Jesús recibe la noticia de que Lázaro, su amigo, está enfermo, Él no acude al llamado. O sea, Jesús decide no acudir al llamado de las hermanas de Lázaro, sino obviamente esperar. Y entonces, de esta manera Lázaro muere, y cuando Jesús llega, Marta y María en su dolor le dicen a Jesús, si hubieras estado aquí, Él no habría muerto. ¿Pueden ustedes observar la reacción de estas hermanas? Si hubieras estado aquí, Él no habría muerto. Esta frase primero revela fe, porque sí creían en Jesús, no dudaban del poder sanador que Jesús poseía. Sin embargo, no era una fe completa, pues no confiaban en la sabiduría del Señor, no confiaban del todo en el Señor Jesús. Por eso le dice, si tú hubieses estado aquí, Lázaro no habría muerto, pero no estabas aquí. Es evidente entonces que cuando nosotros observamos la historia, encontramos que Jesús tiene un propósito. Por lo tanto, amados hermanos, cada situación que nos toca vivir a cada uno de nosotros de manera personal tiene un propósito. Aunque para nosotros en el momento sea doloroso. Porque cuando nosotros vemos
la partida de un ser querido, es doloroso, nos duele. Y todos en algún momento hemos estado en estas circunstancias. Hemos derramado lágrimas. Sobre todo cuando nuestros papás, nuestros padres se enferman. Hay angustia en nuestro corazón. Y cuando nosotros vamos a María y a Marta, vemos la angustia de sus corazones. Porque sí, es cierto, le habían mandado el mensaje a Jesús. Es cierto que Jesús ha recibido el mensaje, pero también es cierto que Jesús no va inmediatamente al llamado de esta familia. Ahora la pregunta aquí es, ¿tienen razón ellas de enojarse con Jesús? ¿Se justifica el enojo? ¿Cómo actuaríamos nosotros en estas circunstancias? Cuando le hemos estado pidiendo a Dios, cuando hemos doblado nuestras rodillas al Señor para pedir un milagro, para suplicar que escuche nuestras oraciones y restaure a mi hermano, restaure a mi madre, restaure a mi padre. Y cuando vemos que no pasa nada, ¿qué hacemos? Algunos a veces podríamos llegar a enojarnos, como pasó aquí. Por eso la pregunta ¿es justificable el enojo de estas hermanas? Porque si le reclaman al Señor, le dicen, si hubieses estado aquí, Él no habría muerto. O sea, es decir, que tardaste, llegaste tarde. Esto no tenía que pasar. Ahora, ¿ustedes creen que Jesús sabe lo que hace? Y ese es uno de los aspectos que nos cuesta aceptar. Jesús en su sabiduría sabe lo que hace. Él tiene el control de todo. Por eso, amados hermanos, la situación que nos ha tocado vivir, que estamos viviendo en estos tiempos, de que no podemos reunirnos en el templo y que muchas iglesias están en esta condición y que también muchas familias están llorando por la pérdida de un ser querido por esta pandemia que está azotando a todo el mundo. ¿Cuál debería ser nuestra reacción? ¿Cuál debería ser nuestra posición respecto a esto? Jesús sabe lo que hace. Eso no hay duda. Él iba a hacer un milagro que nos sigue mostrando hasta nuestros días que aún podemos tener esperanza cuando ya todo se ha terminado. Cuando ya no hay nada que hacer y no hay posibilidad de recuperación, cuando pareciera que no hay salida, hay esperanza. A Marta y a María les fue imposible ver esto de entrada, ¿sí? Percibir este propósito del Señor, pero ellas no son la excepción. Porque todo hombre confía en el juicio de Dios mientras las cosas salen como Él quiere. Todos podríamos decir, no, yo descanso en la voluntad de Dios, pero cuando las cosas salen de modo diferente, lo único o lo último que pensamos es que el Maestro tiene un plan, que Él tiene el control de todo. Nos molesta. Por eso el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículo 37, revela algo muy importante. Fíjese lo que dice. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué dice? No creían en Él. Ahí está la fe. Esa fe que no es completa todavía. El texto lo dice así. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Esto es una afirmación de que toda persona es incrédula. Nos cuesta creer a nosotros. Tal vez creemos cuando vemos las cosas, ¿verdad? Cuando vemos respuesta a nuestra oración.
Cuando vemos que Dios nos contesta, entonces sí, sí, Dios es poderoso, creo en Él. Pero cuando la situación no sale como nosotros lo queremos o lo hemos planeado, entonces dudamos de Él. Número 2. Dijimos que en el punto número 1, todo hombre, toda persona es incrédulo. No cree. Número 2. Ahora vayamos a lo más específico. El creyente también peca de incredulidad. O sea, nosotros que tenemos la palabra de Dios, nosotros que la hemos escuchado, que tenemos la bendición de acceder a la palabra de Dios, leerla, y no solo de forma escrita, física, tener un libro, sino de forma virtual o digital, tenemos el acceso a la palabra de Dios. Pero ¿por qué decimos que el creyente también peca de incredulidad? Hemos observado en toda la historia cómo ha sido la reacción del creyente. También fallaron en confiar en su maestro. A pesar de que ellos habían estado con el Señor, habían visto las señales, los milagros que Jesús había hecho, y cuando Jesús les dijo, volvamos, versículo 16, ¿qué hicieron ellos? Dice ahí la palabra de Dios, en lugar de acatar, se llenaron de incredulidad. Versículo 8 de este pasaje. Les dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrear, ¿y otra vez vas allá? Ellos son incrédulos, no creen que Jesús tiene un plan, que Jesús está bajo control de la historia, no lo creen. Lamentablemente, la condición de la naturaleza humana es que no ve ni entiende las cosas de Dios. Nos cuesta entender. Somos incrédulos desde que nacemos, prefiriendo muchas veces creer en cuentos, en historias, antes de considerar lo que Dios nos dice. Creemos más a las leyendas que a la misma palabra del Señor. Y muchas veces esta vieja naturaleza se expresa y se arropa en nuestras mentes, y nosotros, como los discípulos, en momentos difíciles nos ponemos ansiosos, pesimistas, y tratamos de tomar las decisiones en nuestras propias manos. Por eso, cuando nosotros vamos a la Escritura, encontramos siempre el llamado, el mensaje del Señor para nosotros, para nuestro corazón. ¿Cuál es ese llamado? ¿Cuál es ese mensaje? Un llamado a creer en el Señor. Hebreos 3:12, la Escritura dice, tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Nos cuesta creer, nos cuesta confiar en el Señor. Y nosotros pecamos también en nuestra incredulidad. La razón por la que permitimos que esto pase en lugar de creer en las palabras del Señor es porque a veces nuestro orgullo nos impide admitir que estamos equivocados, y porque en otras ocasiones a veces hemos sido cobardes para no tomar una decisión, para creer en el Señor. Por eso somos llamados en este día, domingo de Ramos, somos llamados a confiar en el Señor, a creer en las promesas de Dios. Y no sé cuánto tengas que esperar, ¿sí? Pero ten por seguro que no será en vano, y que siempre será mejor que cualquier atajo que el diablo nos coloque delante. Somos llamados a creer en las promesas de Dios, porque su palabra es verdad. Eso es lo que hemos escuchado y es lo que hemos leído. Su palabra es verdad. Yo te pregunto, ¿tú le crees a Dios? ¿Le crees en su palabra? ¿Crees que esta palabra es verdad? Entonces su promesa es fiel, su promesa se cumple. Y ese es el llamado que el Señor nos hace.
la exhortación de Jesús. ¿Cuál es la exhortación de Él? Recuerden lo que les decía al inicio. Preguntarnos todo el tiempo, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Él? ¿Es el Salvador del mundo? ¿Es el lucero de la mañana? ¿Es la puerta? ¿Es el pan de vida? ¿Es el agua? ¿Es el buen pastor de las ovejas y el gran pastor de las ovejas? Él es Jesús. ¿Quién es? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién eres? Somos incrédulos, pecadores, que todo el tiempo, a veces, tenemos la osadía de cuestionarle a Dios. Le cuestionamos a Él. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace aquello? Debería ser así, debería ser de esa forma. Le cuestionamos a Dios. Yo pregunto, ¿qué derecho tenemos de cuestionarle? Entonces la exhortación de Jesús es esto. El mensaje para Marta fue: Marta, si crees, verás la gloria de Dios. En el versículo 40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es una pregunta. ¿No te he dicho? Ese es el mensaje. Y fíjense, amados hermanos, cuando la pregunta se hace, ¿no te he dicho?, se supone que Jesús había hablado de esto todo el tiempo con ellos, con la familia, cuando llegaban y platicaban, tomándose, no sé, alguna copa de vino, porque es lo que se acostumbraba en ese tiempo, en la cena, en el desayuno. En las pláticas salía esto. Por eso el texto aquí específicamente Jesús le dice: no te he dicho. Es decir, habían platicado esto con anterioridad. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y esta pregunta está antecedida obviamente de que ellos ya están ahí en la tumba, ¿sí? Porque realmente Marta le está costando creer en ese Dios. En esas palabras encontramos lo siguiente. Primero, Dios permanece en control. Dios siempre va a permanecer en control. Y lo que realmente importa no es si algo ocurre rápido o lento, sino si está o no delante o dentro de la voluntad de Dios. ¿Sí? A veces nosotros somos impacientes y queremos que las cosas sucedan ya. O sea, si vas a hacer algo, hazlo ya. Y entonces estamos batallando todo el tiempo con esto. Batallamos todo el tiempo en creer en las promesas del Señor. Entonces, cuando Jesús está frente a la tumba, Jesús llamó a Lázaro fuera del sepulcro y Lázaro salió. Sin embargo, a pesar de haber hecho un milagro, Jesús no resucitó al muerto sin vendas, y Él hizo lo que le tocaba hacer, pero dejó intacta la responsabilidad de los que le rodeaban. Es decir, que Dios es soberano, lo hemos escuchado todo el tiempo. Dios es soberano, nosotros somos responsables, ¿sí? Nosotros tenemos responsabilidad. Del mismo modo, cuando somos llamados a Dios, Jesús nos resucita, pero venimos con todo lo que traemos de nuestro pasado. Por esta razón es que al venir de muerte a vida, somos puestos en medio de una comunidad, la cual tiene como mandato ayudarnos, ¿sí? Ayudarnos los unos a los otros. Fíjese lo que dice Gálatas 6, 1 y 2. Hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Somos llamados a ayudarnos entre todos, a apoyarnos. Yo quiero concluir este mensaje, que es diríamos un preámbulo. Ya habíamos leído el texto de la entrada triunfal en Jerusalén, y este milagro se registra antes porque tiene un propósito aquí. El Evangelio de Juan, en su propósito general, es que se ha escrito para que creamos en Jesús como el enviado de Dios. ¿Tú le crees a Él?
¿Crees que Él está bajo control de esta situación que estamos viviendo? Vean, en este pasaje aprendemos lo siguiente. ¿Qué aprendemos de esta historia que hemos escuchado el día de hoy? La muerte nos recuerda lo vulnerable y frágil que somos. Podríamos tener muchos planes, a corto, a mediano y largo plazo, ¿verdad? Muchos planes. Pero la muerte, cuando llega, no nos pregunta si queremos morir o no. O sea, no nos pide nuestra autorización. Significa que somos vulnerables, somos frágiles. Hoy estamos, mañana no sabemos. Y es posible que algunos estén atados por el miedo, el resentimiento, por la falta de perdón, falta de fe. Y es posible que otros estén atados en el materialismo, en el dinero y en la fama, o en alguna otra cosa que nosotros mismos vamos construyendo con el paso del tiempo. Pero la muerte llega, eso es. No sabemos cuándo nos va a tocar, pero de que va a llegar, va a llegar. Ahora, el punto no es morir, el punto aquí es examinar nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo estás tú delante de Dios? Examínate, reflexiona en estos milagros que están aquí. Este milagro nos revela algo. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Él es la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es el mensaje del Señor. Entonces, ¿quién es nuestro Dios? Vuelvo a preguntar, ¿quién es Él? ¿Quién es Jesús? Él es la resurrección, Él es la vida. ¿Quiénes somos nosotros? Somos personas frágiles que un día vamos a morir. ¿Cómo está tu corazón? Ahora, ¿quién es Jesús? Jesús es poderoso, lo hemos visto. La muerte no lo puede detener. La muerte y el Hades no prevalecen contra Él. Jesús tiene el control, es poderoso. ¿Sí? Nadie puede enfrentarlo, ni siquiera la muerte. La muerte huye delante de la presencia de Jesús. Él está en control. Eso es lo que aprendemos también. Jesús está en control de todo lo que pasa. Jamás llega tarde, llega en el tiempo justo y exacto, conforme a su voluntad. Él está en control. Él no ha perdido el control. Si Él permite que pasen estas circunstancias, amados hermanos, porque Él tiene un propósito. ¿Sí? Esta situación que estamos viviendo debe hacernos un llamado a cada uno de nosotros. Y es ahí donde nos cuesta comprender acerca de la justicia de Dios y acerca de su amor. Confundimos mucho estas dos partes. Dios es justo, es santo. Nosotros somos injustos. Él es amor. Eso es cierto. Entonces, cuando nosotros examinamos nuestro corazón, vamos a encontrar que no merecemos la gracia de Dios, pero es su gracia que nos ayuda a creer. No lo mereces. Nadie lo ha merecido en la historia. Pero si hoy estamos aquí, es por la gracia del Señor. Si hoy estamos escuchando un mensaje a través de este medio, es por la gracia de Dios. Es su gracia que nos ayuda a seguir creyendo en Él. Porque si por nosotros fuera, ya hubiésemos, como dicen por ahí, ¿verdad?, tirado la toalla. Pero su gracia nos mantiene hasta el día de hoy. Jesús está en control. Él jamás va a llegar tarde. Ante esta realidad, el mensaje del Evangelio es el mismo. El Jesús que resucitó a Lázaro es el mismo Jesús al cual estamos adorando hoy. ¿Sí? Le seguimos adorando. Y el mensaje del Evangelio es:
todavía hay esperanza en Cristo. Jesús murió para darnos vida en abundancia. Entonces, ¿qué tan importante es preguntarnos todos los días esto que les había mencionado? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? Es muy importante. Y la razón es que si no nos preguntamos esto, nos olvidamos. Nos olvidamos y perdemos el norte, perdemos la brújula. Tenemos que preguntarnos todo el tiempo quién es Él, quién es el Señor Jesús, quién es. Y preguntarnos también nosotros, ahora, ¿quiénes somos nosotros? Gracias al sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, podemos decir que somos personas amadas por un Dios justo y santo. Somos personas aceptadas por un Dios implacable, que su justicia se lleva a cabo. Pero ese Dios justo, santo, también es misericordioso. Y su misericordia son nuevas cada día. Vamos a orar y agradecerle al Señor por este tiempo. Padre, entendemos, Señor, que tú eres santo, que tú eres y que cada milagro registrado en tu palabra nos revela, Señor, que tú tienes un propósito en todo lo que sucede en nuestra vida. Tú tienes un plan, Padre. Y nosotros como personas, como humanos, somos faltos, somos incrédulos, Señor, pecamos todo el tiempo. Pero somos llamados a regresar a ti, a descansar en ti, a creer en esa promesa, Señor, que encontramos en tus palabras. Permite, pues, que no nos olvidemos de eso, que todo el tiempo nos estemos preguntando quién eres tú y que todo el tiempo nos estemos preguntando quiénes somos nosotros. Permite que tu evangelio, que es poder, siga transformando nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén.